que es sobre los pasos a seguir para asegurar una buena vinculación de la AMEXID con los actores parlamentarios. Entonces, bueno, en primer lugar quiero presentar y agradecer la presencia de mi compañero, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, que es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias, senador. También presentar al doctor Carlos Heredia, que es profesor investigador del CIDE. Muy bienvenido, doctor. La doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, del Instituto Mora, que además veo que vinieron muchos del Instituto Mora, muchas gracias. Trae porra. Y al maestro Jorge Alberto Cortés Green, que es el director general de Coordinación Política de la Cancillería. Muy bienvenido, Jorge. Bueno, si me permiten, yo quisiera cederle primero el uso de la palabra al senador Yunes, que probablemente se va a tener que retirar porque aquí en todos los parlamentos, bueno, y especialmente en México, decimos que no es una Cámara de Senadores o Diputados, sino una Cámara de Coordinadores, ¿no? Hay niveles, los coordinadores son los que un poco como, pues sí, marcan la agenda, no nos mandamos solos. Entonces él está llamando, su coordinador parlamentario, el senador Yunes, entonces se va a tener que retirar rápido, pero le voy a ceder primero el uso de la palabra a él y luego pues ya continuamos con el panel normal, si él puede, ha ofrecido regresar al panel. Entonces, senador, pues tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora, muy buenos días. Yo me sumo a la bienvenida que seguramente les han ya expresado a lo largo de estos paneles al Senado de la República. Yo saludo el esfuerzo, el interés y la convocatoria con que la senadora Laura Rojas ha organizado este esfuerzo. Me consta el alcance, la preocupación sobre temas y tópicos particularmente relevantes para la vida política del país, temas que tienen que ver con la transparencia, temas que tienen que ver con el desarrollo, son la agenda personal de la senadora y yo le aprecio mucho el esfuerzo institucional, pero sobre todo que nos permita compartir. De la misma manera tenemos que reconocer el gran esfuerzo que la doctora Casals ha realizado, porque le ha dado otro alcance a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha sido un esfuerzo sistemático, puntual, que le ha permitido al país presencia en este tipo de temas relevantes, y debo agradecer también el que me permitan compartir panel con gente tan distinguida, tan reconocida, a quien con mucho respeto y mucha atención el tiempo que esté aquí escucharé, porque al final del día es buena parte del trabajo del Senado de la República, recoger información, capturar puntos de vista, procesarlos y hacerlos propios en el esfuerzo legislativo de generar agenda desde esta perspectiva. Fue muy clara la senadora Rojas cuando me invitó a participar esta mañana, y era el de tratar de abonar, platicar sobre el componente presupuestal y hacendario en los esfuerzos de la agencia. Sin recursos, sin presupuesto, difícilmente todo este conjunto de buenas disposiciones que tienen que ver con apuntalar y construir un mejor entorno de futuro para la calidad de vida de los mexicanos se puede realizar. Y la doctora Casals ha sido también particularmente elocuente a comentar que buena parte de los problemas o de los retos presupuestales no está siquiera en el conjunto de recursos que la Cámara de Diputados, que es el órgano especial especificado con funciones específicas en materia presupuestal, pueda generar para estos esfuerzos, sino en el propio diseño del presupuesto. Y el diseño del presupuesto, a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sí no es un tema exclusivo de los diputados, es un tema que alcanza al Senado de la República y que nosotros vamos a atender, doctora, porque si no queda particularmente definido el rubro en esta concepción programática del presupuesto, de en dónde se va a colocar los montos que le den viabilidad a estos esfuerzos, quedan sujetos a las partidas que están situadas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Si nosotros en el presupuesto de egreso no generamos un encaje que permita definir los recursos de manera puntual
para que puedan promoverse lo que aquí se promueve a través de esta agencia. Quedan en algunos otros rubros vagos, que son los más fácilmente de cortar, en términos de reingeniería, de reacomodar en perjuicio de estos esfuerzos, cuando no es lo que pretenderían ni el gobierno, ni la administración pública, ni la propia Cámara de Diputados. Entonces, yo tengo que reconocer que esta será una de las principales tareas a retomar, el de generar una reingeniería en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que este tipo de trabajos puedan tener su acompañamiento presupuestal y puedan partir de una certidumbre que les dé en este sentido la tranquilidad de que sus esfuerzos podrán desahogarse de manera puntual. El tema de la cooperación internacional vinculada a temas de desarrollo me parece que tiene un anclaje que no podemos dejar de reconocer, y es el que tiene que ver con la calidad de vida ya no solo de los países, sino de las regiones, y el concurso y la interacción que tienen en cada uno de los temas. Si la calidad de vida está sujeta a generar capacidades en las personas, y las capacidades de las personas tienen una relación, una correlación directa en el entorno, en la infraestructura, en los servicios, en los derechos que, por ejemplo, en materia de educación o de salud, de disfrute, de entorno, de medio ambiente, señala la Constitución, es muy importante que no tan solo pueda ir acompañada esta idea de los recursos presupuestales necesarios, sino de una integración que lo haga partícipe y que lo permita cohabitar entre los distintos países de las regiones. Y es ahí la enorme importancia de este espacio, de esta agencia y del esfuerzo que se estará trabajando y acumulando. Yo le reitero la gratitud a la senadora por la posibilidad de poder participar con ustedes, más que venir a participar en función de generar un posicionamiento, voy a estar muy atento a recoger lo que aquí, quien sabe, lo va a aportar para en esta medida tratar junto con la senadora y los compañeros de hacer del Senado de la República una instancia útil en este propósito en beneficio de la gente. Nuevamente les agradecemos a ustedes la presencia, a ustedes el tiempo, a la senadora la invitación y reiterar que estoy a sus órdenes. Agradecemos el mensaje del senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, y le damos ahora la palabra al doctor Carlos Heredia, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. 10 minutos. Por 10 minutos, sí. Buenas tardes a todos, soy Carlos Heredia del CIDE. Agradezco mucho a la maestra Gina Casar y a la senadora Laura Rojas su amable invitación. Siempre es un gusto venir al Senado de la República. Cuando a uno le piden que hable sobre un tema concreto y que se ciña al tema, siempre vuelve la tentación de quienes hemos sido legisladores para meter nuestra agenda dentro del tema, y voy a caer en esa tentación. Porque bueno, aquí tenemos el título del conversatorio y este panel es para favorecer un trabajo más cercano de los legisladores con los esfuerzos de cooperación. Yo he sido legislador, estuve como diputado federal en la legislatura 57, pero sobre todo con Gabriela Sánchez compartimos un buen rato de caminar juntos en estos terrenos de la cooperación internacional, tanto desde los organismos de la sociedad civil como de la academia. Yo debo decir que aplaudo la presencia numerosa de colegas del Mora, porque el Instituto Mora es realmente un centro de pensamiento sobre cooperación internacional, y quienes desde la academia trabajamos en el tema, vemos en el trabajo de Gabriela Sánchez, la verdad, una luz, un faro que ilumina este quehacer. Entonces, yo voy a hablar de la cooperación mexicana con Centroamérica. La política exterior, claro que tiene que estar anclada en casa, en la política interna,
pero hacia afuera empieza con los vecinos. La fijación mexicana de ver solo hacia el norte por muchas décadas, pues digamos que tuvo momentos de atemperamiento con esfuerzos como el de Contadora, esfuerzos como el recibir a los refugiados guatemaltecos. Después recibíamos muchos estudiantes de Centroamérica que hicieron de México su segunda casa y se convirtieron en embajadores de México en sus países de origen, tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Y después, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la verdad que le enfocamos todas las baterías hacia el norte. En los últimos años reconozco que hay un esfuerzo significativo de volver a ver hacia Centroamérica en momentos muy críticos. Para decírselo sucintamente, Centroamérica vive hoy una triple crisis. Vive una crisis política, porque los sistemas políticos, sobre todo el Triángulo del Norte, no permiten la participación popular ciudadana, y hay masivas protestas, hemos visto, contra la corrupción en el sistema político. El sistema electoral no refleja realmente, digamos, la amplia gama de opciones políticas que hay en la región, en cada país. Vive una crisis ambiental brutal, una sequía muy severa, cuyas consecuencias en México no hemos alcanzado a medir. Hay una crisis muy fuerte en Centroamérica en ese sentido, y vive una crisis de violencia que no es solo la violencia de las maras, las pandillas, sino es la violencia estructural. Yo tuve la oportunidad digamos, de conocer a esta dirigente hondureña, Berta Cáceres, en cuyo caso se juntan precisamente las tres crisis. Ella es una dirigente indígena del pueblo lenca, que había estado defendiendo los recursos naturales, el territorio, frente a las compañías mineras, cuya tipo de intervención ahí pues era depredadora. Asesinan a Berta Cáceres. Estoy hablando de la semana pasada. Ese solo hecho refleja la triple crisis. Pero en lo que nos toca de manera directísima a nosotros, a los mexicanos, es que la violencia de todo tipo, violencia política, violencia de pandillas, violencia económica, violencia de género, expulsa a muchos niños, niñas, jóvenes de sus comunidades. Hemos escuchado lo que ha ocurrido con la crisis de niños y niñas no acompañados, sobre todo por la repercusión que tuvo en Estados Unidos, pero también es una crisis nuestra. Es una crisis mexicana porque hay niños y niñas no acompañados mexicanos, y porque además, a mí me parece, y ese es mi punto de vista personal, como país no hemos dado una respuesta a la altura de lo que significa este enorme problema que, subrayo, no es un problema centroamericano, es un problema nuestro también. La creación del programa Frontera Sur, que ahora se quedó vacante de titular, tuvo resultados incluso hasta contraproducentes. El enfoque policíaco en política migratoria es un gran desafío como país, porque mientras por un lado tenemos el discurso de cooperación, lo que ocurre en los hechos en el sur y sureste de México se contrapone de manera brutal con lo que tenemos en nuestro texto constitucional en la materia de derechos humanos, con lo que tenemos con el programa especial de migración, con lo que tenemos en la ley de migración. El jueves y viernes pasados estuve en el COLEF en Tijuana hablando de este tema, y digamos hay un clamor entre aquellos
que trabajamos con migrantes, en el sentido que la imagen de México hacia Centroamérica no puede estar dictada por este enfoque policíaco en materia migratoria. Hay muchas preguntas al respecto, más preguntas que respuestas. Yo estoy en el consejo del Wilson Center en Washington y los propios colegas nuestros diplomáticos en Washington me dicen, nos da pena que funcionarios estadounidenses nos feliciten por el buen trabajo, good job, que estamos haciendo deteniendo centroamericanos en el sureste y en el istmo de Tehuantepec. Nos preguntan si los libros de geografía ya cambiaron para trasladar la frontera entre Estados Unidos y México de Tijuana, San Diego y Brownsville, Matamoros al río Suchiate. Entonces, cuando nosotros vamos a Centroamérica como académicos, como organismos de la sociedad civil, quisiéramos tratar de cambiar la narrativa. Con Gabriela hemos hablado mucho de qué significa la palabra cooperación para distintos actores. Aquí en México y en la lengua española en general, sobre todo en América Latina, cooperación significa ¿qué me vas a dar? En otros idiomas, y significadamente en lengua alemana, significa Zusammenarbeiten, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo vamos a cooperar? ¿Qué vamos a hacer juntos? Es urgente que recuperemos esa dimensión de la cooperación en el marco de la Agenda 2030, que en Centroamérica es la agenda urgente, es la agenda de sobrevivencia, es la agenda de derechos elementales que son violentados cotidianamente. Es difícil a veces decir, bueno, ¿cómo vamos a cooperar en una situación de inestabilidad política extrema? ¿Cómo vamos a cooperar en una situación de violencia extrema? Pero ya llegamos a un punto, y eso es en lo que quiero poner el acento en los… ¿Cuánto me queda, Arturo? 2 minutos. En los 2 minutos que me quedan. México tuvo momentos de grandeza al recibir a los refugiados españoles de la República Española, a los niños de Morelia. Eran niños españoles que vinieron y los recibimos en una escuela mexicana, egresados de esa escuela mexicana. Momentos de grandeza al recibir a los refugiados guatemaltecos. Lo que les quiero decir es que la dimensión de la crisis centroamericana se puede equiparar en gravedad a esos episodios. Podrán creer que estoy exagerando, pero cuando uno va al Triángulo del Norte, y digo lo de Berta Cáceres porque eso acaba de pasar. Yo había estado en Honduras hace 4 meses y me dijeron, pedimos medidas cautelares para Berta Cáceres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la asesinaron. Entonces, como país, ya, digamos, esto trasciende si es el Senado, si es Amexid, si es la Cancillería, si es Gobernación, si es Presidencia, si es el CIDE, si es el MORA. Como país nos urge reconstituir nuestra política de cooperación que hacemos juntos con Centroamérica, no solo con los gobiernos centroamericanos, con mi canal, les digo, y yo no estoy autorizado para hablar en nombre de ellos, pero mi canal es la Red Jesuita con Migrantes, porque los jesuitas tienen una red de trabajo en universidades, en el terreno, y hay un espíritu, una voluntad de cooperación que se comparte en la AMEXID, se comparte en la Secretaría General Iberoamericana, se comparte por parte de Rebeca Greenspan, por Luis Almagro en la OEA, por el PNUD, y yo creo que por un importante número de legisladores mexicanos, y ahí termino, porque justo esta situación de urgencia, de gravedad extrema, está pidiendo que como país repensemos nuestra cooperación con Centroamérica. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos Heredia su intervención. Toca el turno ahora de la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora y coordinadora académica de la Maestría en Cooperación Internacional por la misma institución. Por favor. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias, por supuesto, a la senadora Laura
Laura Rojas, por supuesto a la maestra Gina Casar, y me honra muchísimo compartir esta mesa con el senador Yunes, con el maestro Cortés y por supuesto contigo, Carlos, y gracias por tus palabras. Yo me voy más bien de regreso un poquito al tema de la mesa en términos de las conclusiones o algunas reflexiones que nos deja esta jornada el día de hoy y que me parecen sumamente importantes, ¿no? En primer lugar, dejar en claro que la Agenda 2030 no es solo un compromiso de Estado, sino de todos los países. Una agenda universal, como ya se dijo en varias ocasiones en esta mañana, lo cual implica una participación muy activa, no solamente de los órganos de gobierno, y también, básicamente, también de la sociedad, de la participación ciudadana, de todos los actores. Y yo creo que eso se ha señalado con mucha claridad. Un segundo punto es que la Agenda 2030 implica por sí misma desafíos enormes, desafíos de planificación, de implementación, de participación, de evaluación y monitoreo, y por supuesto son desafíos que implican y que tienen que ver con la agenda legislativa. Yo comparto con Gina esto de que se nos pone el cuero así como de gallina cuando nos damos cuenta de la magnitud y del impacto que tiene esta Agenda 2030. Si somos consistentes con la idea de que la Agenda 2030 tiene un enfoque de derechos, se basa en un enfoque de derechos, pues lo consecuente es tener una agenda legislativa muy intensa para armonizar los objetivos de desarrollo sostenible, sus metas, con la perspectiva de los derechos en términos de universalidad, de progresividad, de indivisibilidad y de interdependencia, tal cual el artículo 1 de nuestra Constitución. Y a veces creo que no nos ha caído suficientemente el 20, como decimos aquí, de lo que ello implica. Varias de las metas establecen objetivos y propósitos legislativos explícitos. En particular, me parece que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 implica una agenda muy intensa a nivel legislativo. Y es, o sea, simplemente para recordar algunas de sus metas, ¿no? Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Otra meta, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Otra meta, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Solo 3 de las 10 metas de un objetivo. Creo yo que esto nos traza un desafío enorme a nivel legislativo que no podemos soslayar. A mí me gustó muchísimo esta mañana la participación de Silvia Rux, en donde decía que es muy importante no reducir la Agenda 2030 a los 17 ODS y sus 169 metas, porque la declaración de la agenda es fundamental. Plantea cosas muy importantes. Yo iba a empezar mi comentario el día de hoy justamente leyendo el párrafo 45 que tuvo a bien leer Silvia Rux esta mañana. No podemos reducir la agenda solo a los ODS, hay que meternos en su espíritu y en lo que ello implica. Por ello, a los parlamentos, más que corresponderles un solo ODS en particular, les corresponde, yo creo que en términos prácticos, elaborar una agenda legislativa como tal, derivada de la 2030 y coherente con ella. Es decir, el legislativo debe revisar de conjunto esta agenda y reflexionar allí muy detalladamente sobre qué implicaciones tiene esta agenda y sus 17 ODS y demás, para nuestro país, es decir, cuáles son las innovaciones legislativas necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que hay que innovar? ¿Cuáles son los puntos de armonización indispensables para ser coherentes? ¿Cuáles son las reformas legislativas como tal? En términos ya de temas de la propia agenda, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la sustentabilidad ambiental, la cuestión educativa, la salud y por supuesto la cooperación internacional para el desarrollo. Aquí, bueno, muchas cosas se pueden decir. Cuando la ley de cooperación internacional se promulgó en el 2011, estábamos muy contentos en el Instituto Mora y al mismo tiempo con muchas preguntas en términos de lo que nos falta todavía. Pensar en la agenda legislativa y cómo mejoramos esa ley a lo mejor puede ser importante. No sé si es el momento, pero en dado caso,
el tema de la inclusión o el trazar las reglas del juego claras para la participación del sector social, del sector privado, de los gobiernos subnacionales que fueron excluidos como sujetos de la ley, podría ser interesante como reflexión para el legislativo. Por ello yo insisto en que sería un error considerar que la implementación de la agenda es una cuestión solamente del Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene una gran responsabilidad y una labor enorme a desarrollar para constituir la infraestructura jurídica y legal que permita garantizar, viabilizar y sostener el desarrollo que este país requiere. Por ejemplo, y esto ya se dijo también en varias ocasiones, en lo relativo al presupuesto, ¿no? Ya se dijo, si no hay presupuesto no existe, ¿no? Yo creo que hay que analizar desde el legislativo la consistencia que tiene el proceso presupuestal con el avance y logro de las metas y objetivos definidos en la Agenda 2030, y eso no es un papel menor o secundario. En materia de cooperación internacional para el desarrollo, bueno, yo creo que ya se ha dicho también mucho y lo quiero insistir en el panel de conclusiones, ¿no? Es fundamental ser congruentes con el tamaño de tarea que tiene la MECSID, o sea, es enorme, y creo yo que ahí es fundamental el dotarla de herramientas y de presupuesto como para que pueda cumplir con semejante tarea. Otra de las ideas que me gustaría enfatizar en este momento tiene que ver con la relevancia, pues, de apuntalar, por supuesto, a la MECSID. Yo coincido con Gina cuando ella decía hay que poner énfasis en los resultados de la cooperación internacional. Yo también digo pongamos énfasis también en los procesos, porque la manera en que cooperamos, la forma en que lo hacemos quizá pueda hacer la diferencia. Y aquí hablo de calidad de la cooperación internacional. Y ahí el ejemplo que Carlos nos trae aquí con Centroamérica me parece fundamental, y de refilón digo que bueno que recordamos hoy a Berta contigo. Otro tema fundamental es pues esta idea de que todos tenemos que hacer acciones para que el sentido común de la sociedad conciba a la cooperación internacional como algo natural, como algo que podamos comprender en términos del papel dual de nuestro país, que se entienda la cooperación internacional como un asunto de interés público. Esta mañana se hacía alusión a la encuesta de opinión sobre la política exterior que el CIDE lleva a cabo, y yo creo que se señalaban cosas muy interesantes, pero una de ellas es nuestro desconocimiento como ciudadanía de lo que esto implica. Creo yo que todos ahí, academia, sociedad civil, etcétera, etcétera, tenemos una responsabilidad enorme por ir generando una cultura de cooperación en el sentido, Carlos, que tú señalas hace un rato, ¿no? Creo también que como nunca estamos hoy día ante la oportunidad de avanzar hacia una política de Estado de la cooperación internacional para el desarrollo. Creo que esa es la tarea, eso es lo que nos toca hacer, y en ese sentido surgieron algunas propuestas que solo quiero recoger aquí muy rápidamente. Se habló de armar, por ejemplo, un grupo de trabajo AMECSID legislativo. Me parece que sería genial tener un grupo que se ponga a trabajar sobre cómo hacemos y cómo encontramos esta coherencia entre agendas, ¿no? Mecanismos de información sistemáticos al Poder Legislativo por parte de la MECSID. Yo creo que ahí el reto es enorme, pero creo que es fundamental que podamos, la información es esencial para poder ir generando una cultura más de la cual nos apropiemos, y no solamente al legislativo estos mecanismos, sino a la academia y a la sociedad civil y demás. En este sentido yo voy a cerrar también con un comercial, y es la importancia de ir generando y reconociendo lo que de pronto la propia sociedad va generando, ¿no? Hemos hecho una red mexicana de cooperación internacional que articula a múltiples académicos y a veces no académicos, a veces funcionarias que están trabajando en el tema de cooperación internacional y que tienen mucho que decir, mucha energía que ofrecer, y que podemos estar trabajando de manera concertada, porque lo que a mí me queda claro siempre es que esto es tarea de todos y de todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Sánchez. Toca el turno ahora del maestro Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política. Por favor.
Agradezco mucho la invitación a la senadora Laura Rojas, así como también a la maestra Gina Casar, a este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Como se ha dicho en este conversatorio, México, como un actor de responsabilidad global, promueve una agenda internacional responsable en materia de cooperación internacional para el desarrollo, cuya formulación e instrumentación necesariamente demanda una visión de Estado, la concurrencia y la colaboración de los actores tan relevantes como son los parlamentarios, aliados de la Cancillería precisamente para estos temas, ¿no? Cabe recordar que la primera conferencia mundial de presidentes de parlamentos se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y culminó con una importante declaración titulada La visión parlamentaria de la cooperación internacional en los albores del tercer milenio. En esta declaración, los líderes parlamentarios tomaron nota de las dificultades múltiples y variadas que se enfrenta el mundo en una amplia gama de áreas, como son el área la paz y la seguridad, la degradación ambiental, el impacto de la globalización, la pobreza, la carga de la deuda, así como otros temas muchos más amplios. La noción de dimensión parlamentaria de la cooperación internacional y en particular en el contexto de la ONU ha evolucionado mucho en el transcurso de los últimos 15 años, como es de destacar que en 2002 la Unión Interparlamentaria obtuvo el estatus de observador permanente ante la ONU, con el derecho de expresarse en las sesiones de la misma. Definitivamente, desde la Cancillería consideramos que la búsqueda de soluciones sostenibles a los principales problemas mundiales demanda a las instituciones multilaterales se tornen más democráticas y representativas y que la acción internacional sea más participativa. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha alentado la incorporación de un componente parlamentario en los principales procesos y conferencias de la ONU, incluyendo el importante rol de los parlamentarios en la articulación de la propia Agenda 2030. Por otra parte, en el caso de México, y gracias al impulso y convencimiento del legislativo, respecto a la relevancia de la cooperación internacional como pilar de la política exterior de México, en 2011 se promulgó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual creó por primera vez la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, la AMECSID. En estas acciones nos dotaron de instrumentos de gran valía para implementar proyectos de cooperación más estratégicos y de alto impacto. Si bien la cooperación internacional para el desarrollo solamente contempla como sujetos a la misma Administración Pública Federal, la Cancillería, a través de la AMECSID, ha generado espacios de diálogo y coordinación con diversos actores de la sociedad en la parte del civil, con la academia y el sector privado. Precisamente, la organización de este conversatorio parlamentario es muestra de la decidida voluntad que se tiene con el Senado de la República y en la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar sinergias y trabajar de manera conjunta para fortalecer el rol de México como actor multidimensional de la cooperación internacional. Aprovecho aquí la oportunidad para reconocer el gran esfuerzo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, presidida por la senadora Laura Rojas, por su compromiso para la organización de este evento, y así como sumarse al proyecto de política de cooperación internacional para el desarrollo de México y que promueva de manera efectiva la Agenda Global 2030. Sin duda, a nivel mundial, los parlamentos están llamados a desempeñar un papel esencial en la consecución de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles como representantes y garantes de los intereses y derechos de la ciudadanía. Así, la diplomacia parlamentaria se configura como un instrumento de especial utilidad para la efectiva aplicación de la Agenda 2030 al fomentar las relaciones bilaterales, multilaterales y la cooperación entre los países representados por sus parlamentos. La diplomacia parlamentaria debe ser comprendida y estimulada como un medio facilitador y novedoso para el diálogo entre los legisladores, a través del continuo intercambio de buenas prácticas e ideas para la búsqueda de soluciones a los problemas actuales. Finalmente, desde la perspectiva de que la política exterior de México se enriquece en mucho con la diplomacia parlamentaria, tenemos el reto común de difundir entre la opinión pública y los tomadores de decisiones los beneficios de la cooperación internacional, tanto para nuestros socios como para nosotros mismos,
así como sensibilizar en el compromiso de Estado que asumimos para el cumplimiento de la propia Agenda 2030. Sin lugar a dudas, los parlamentarios y la Cancillería son aliados hacia el impulso de los temas internacionales y así seguiremos trabajando. Muchas gracias. Gracias al maestro Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Cancillería, por su mensaje. Y sin mayores dilaciones, le damos la palabra a la maestra María Eugenia Casar, directora ejecutiva de la AMECSID, para un mensaje de clausura. Por eso no hablé mucho en la bienvenida, porque me tocaban otras dos. Muchísimas gracias a este panel. Me llevo muchísimas notas y muchísimas tareas. Ustedes a lo mejor nada más estuvieron ahorita, Carlos, senador, pero durante el día salieron cosas muy interesantes. 2 o 3 cositas voy a nada más decir para que sepan lo que me llevo de tarea. Me llevo de tarea, ¿sí? Ahorita dijeron algo de mejorar la ley, me gustó. De verdad, si leen la ley, obviamente hay algunos candados para la parte presupuestal que no voy a en este momento abrir al debate, ni mucho menos, pero quiero aclarar en cuestiones de presupuesto para que no se vayan a ir con números falsos. Lo que ponemos de 551 millones de flujo de cooperación, creo que decía la lámina, eso es lo que el RENCID, ¿sí?, recoge básicamente de las entidades de la Administración Pública Federal que están haciendo de cooperación. No les aseguro que tengo todos los números bien, ni que está contabilizada toda la cooperación. Es un esfuerzo que lleva 4 años, ¿verdad? 3 años, ¿sí? Por ejemplo, les digo, y soy muy abierta en esto, hoy no tengo todavía los datos del 2015, del 2014, perdón. O sea, para que vean la complejidad. Le cuesta mucho trabajo a la gente reportar, a mí también, a mí me cuesta trabajo reportar. Entonces es un esfuerzo muy complicado. Hablaba con alguien de Zacatecas que me decía lo que está costando tratar de credencializar y ver quiénes son los zacatecanos que están afuera, ¿no? Entonces todos estos esfuerzos de juntar información para hacer un esfuerzo de reportar es bien complicado. Tenemos el 551 en la meta, ya oí a varios, a Diego por ejemplo, a otros en las preguntas, si cooperación financiera es cooperación al desarrollo, pero olvídense de eso y vamos a centrarnos en los 230 millones, 70 millones, todo mundo que creo que estuvo de acuerdo que es poco. Vi a alguien que estaba ya haciendo cuentas de lo que habló Anthony Smith de DFID, ¿no? O sea, el punto, imagínense el 0.7% del producto de Reino Unido, ¿no? Si nosotros tratáramos de hacer eso, hablábamos ahorita a lo mejor que tendríamos que tener de cooperación, no quiero decir el dato porque son muchos ceros, pero a lo mejor 8,000 millones de pesos, ¿no? No sé, algo así. Entonces, bueno, estamos muy lejos de esos donantes del 0.7%, pero todos nos vamos a la casa creyendo que 270, 250 millones de dólares para México no es un número muy grande de cooperación internacional para el desarrollo, pero creo que empezar a hablar de esto va a hacer que haya más cooperación, no tengo ninguna duda. El presupuesto de AMECSID, ¿sí?, para que no vayan a creer que lo que estoy poniendo, yo soy súper clara en las cuentas. Lo que viene de presupuesto AMECSID, ¿sí?, es el presupuesto que AMECSID recibe para sus salarios, para toda la estructura que tengo, para algunos proyectos en los que tenemos capital semilla para entrar y que otros implementen, y lo que todo el mundo decía, las cuotas a organismos multilaterales. Esos 465 millones del año 2015 es el presupuesto de la agencia dentro de la Cancillería, ¿sí? Yo decía que de verdad, si estamos serios en ser cooperantes, debería de haber un rubro, que decía el senador, de cooperación internacional para el desarrollo, pero bueno, eso ya será después. Hoy por hoy, la agencia cuenta con 465, alguien preguntaba del FONCID, ¿no?, que quedé en deuda con esa pregunta. El FONCID recibe este año, les pongo el ejemplo, 50 millones de pesos,
que están dentro de los 465, no creas que son extras, ¿eh? En los 465 ya tiene esta cosa que se llama aportaciones a fideicomiso, 35 o 40 ya etiquetados para becas, por lo cual quedan 20. El FONCID, y eso es una responsabilidad de Amexid, puede recibir fondos en ese FONCID de externos, extrapresupuestales. Ejemplo, Nueva Zelanda nos dio un aporte al FONCID que usamos para el proyecto Mesoamérica en un proyecto de gran impacto de medio ambiente que Carlos traía a la mesa. Entonces, yo creo que me voy a abocar a ser más clara en la transmisión de qué son los presupuestos de Amexid, qué son los flujos de cooperación al desarrollo y qué no son y qué nos falta, ¿no? Porque creo que hablar de eso, hablan también de dar más información al público, al Senado en la Gaceta, creo que escuché. Encantada, creo que eso nos puede ayudar, vamos a hacer algo de ese tipo. La senadora Rojas ha pedido insistentemente en ser parte de nuestro catálogo de capacidades como cooperante. Anuncio hoy que definitivamente le acabo de instruir a Noel González que mande los términos de referencia para ser parte de cooperantes, porque creo que pueden ser en cuestión de compartir conocimiento, pueden haber muchas cosas que el Senado puede hacer. Queda claro el papel esencial del legislativo. Ya no vamos a hablar más de eso, tenemos en la declaración un párrafo específico, como decía Gabriela, los ODS en todos están, y en el 16 en particular, entonces tampoco ya tenemos que decir, y creemos todos nos vamos a la casa, inclusive creo que si pudiera todavía hablar con la mamá de Brian, todos nos vamos con la historia de Brian's mother, nos iremos todos convencidos de que la cooperación internacional para el desarrollo nos conviene a todos, y por eso me encanta, y lo tengo que leer, lo que dice Amexid: compartir lo mejor de México para enfrentar retos globales y crecer juntos. Y con eso termino. Muchas gracias.